La luna se alzaba sobre el Nilo, como una moneda de plata suspendida en el cielo. Su luz fría y temblorosa caía sobre el rostro angustiado de Jochebed, una madre hebrea enfrentada a una decisión imposible. En sus manos, firmes pero heridas por el miedo, sostenía un pequeño cesto de juncos, cuidadosamente sellado con brea, para que flotara. Dentro, ajeno a todo, dormía un bebé de apenas 3 meses. Respiraba con la paz que solo tienen los inocentes, sin saber que su vida pendía de un hilo, suspendida entre el amor de su madre y el decreto cruel de un faraón. Jochebed se inclinó sobre el cesto, y sus lágrimas cayeron como gotas de rocío sobre la tapa. Que el Dios de nuestros padres te guíe, a donde yo ya no podré protegerte. Su corazón se partía en 1000 pedazos. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de lágrimas contenidas, pero también de una extraña valentía. «Mamá», preguntó con un hilo de voz, «¿de verdad no hay otra manera?» Su pregunta no era una queja, sino una súplica desesperada, buscando una rendija de esperanza en la oscuridad. Jochebed la abrazó, apretándola con fuerza, como si quisiera grabar ese último momento familiar en su alma para siempre. «Si se queda con nosotros, lo perderemos. El decreto del faraón es claro», explicó, con la voz ahogada. «Pero si lo ponemos en el río, si lo confiamos a las aguas, tal vez, solo tal vez, Dios haga un camino donde parece que no lo hay». Era un acto de fe desesperado, una apuesta contra todo pronóstico, lanzando su tesoro más preciado a lo desconocido. El viento soplaba suavemente, moviendo los altos juncos que crecían en la orilla del Nilo. El gran río murmuraba como un gigante dormido, indiferente al drama humano que se desarrollaba en sus márgenes. Juntas, madre e hija, se acercaron al borde del agua. El corazón de Jochebed latía con la fuerza de un tambor de guerra. Con manos temblorosas, colocó el cesto entre las aguas. El río lo recibió con un vaivén lento casi maternal, como si estuviera acunando al pequeño. Por un instante, el bebé dentro del cesto abrió los ojos. No lloró en su lugar. Emitió un balbuceo dulce y suave, un sonido que atravesó el alma de su madre como una flecha. Era como si el niño estuviera respondiendo a la llamada de un destino que ya estaba escrito para él. Miriam dio un paso al frente, con la determinación brillando en sus ojos infantiles. «Yo lo seguiré, mamá. No dejaré que esté solo», declaró. Su voz, aunque joven, estaba llena de una promesa inquebrantable. Jochebed le acarició el rostro, sus dedos trazando las facciones de su valiente hija. «Eres más fuerte de lo que crees, hija mía. Ve, y que Dios te acompañe». El cesto comenzó a alejarse, mecido por la corriente que lo arrastraba suavemente río abajo. El destino del bebé ahora estaba en manos del Nilo y de la providencia. Jochebed cayó de rodillas en la arena húmeda, su cuerpo finalmente cediendo al peso de su dolor. Su corazón estaba roto, pero en medio de su desolación, una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar. Una esperanza tan vasta y profunda como el cielo estrellado que se extendía sobre ella. Mientras la pequeña silueta del cesto se perdía en la distancia, flotando entre los reflejos de la luna y las sombras de los juncos, parecía una chispa diminuta en la inmensidad de la noche. Nadie podría haberlo imaginado en ese momento, pero esa pequeña chispa, ese bebé abandonado en un río, estaba destinado a encender un fuego que cambiaría el destino de naciones y la historia de la humanidad para siempre. La historia apenas comenzaba. Desde la orilla, oculta entre la vegetación, Miriam no apartaba la vista del cesto. Cada movimiento de la corriente, cada onda en el agua, la llenaba de ansiedad. Su misión era simple, y a la vez, monumental en seguir a su hermano, y asegurarse de que sobreviviera. Vio cómo el cesto flotaba, a veces girando lentamente, a veces acelerando su paso, siempre avanzando hacia un futuro incierto. Su corazón de niña latía con una mezcla de miedo y responsabilidad. Cada sombra le parecía un cocodrilo, cada sonido del río una amenaza, pero la promesa que le había hecho a su madre la mantenía firme, avanzando con sigilo por la ribera. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpura. El Nilo, que de noche parecía un monstruo oscuro, ahora brillaba bajo la primera luz del día. Fue entonces cuando Miriam vio un grupo de mujeres acercándose al río. Su corazón dio un vuelco. Eran sirvientas, y entre ellas, una figura destacaba por su porte y sus vestiduras. Era la hija del faraón, la princesa de Egipto, que venía a tomar su baño matutino. El pánico se apoderó de Miriam. Si encontraban al bebé, ¿qué harían? ¿Lo entregarían a los guardias? ¿Cumplirían
¿La orden de su propio padre? Se escondió aún más profundo entre los juncos, apenas atreviéndose a respirar. El cesto, mientras tanto, seguía su curso, acercándose peligrosamente al lugar donde se encontraba la princesa. Parecía como si una mano invisible lo estuviera guiando directamente hacia ella. Una de las sirvientas fue la primera en verlo. «Mi señora, mire», exclamó, señalando el objeto que flotaba cerca de la orilla. La princesa, intrigada, ordenó que se lo trajeran. Cuando abrieron el cesto y vieron al hermoso bebé dentro, un silencio se apoderó del grupo. Era el llanto de un bebé indefenso, un sonido que puede derretir hasta el corazón más duro. La princesa lo tomó en sus brazos. En ese momento, no era la hija de un rey, sino simplemente una mujer conmovida por la vulnerabilidad de un niño. Fue entonces cuando Miriam, viendo su oportunidad, salió de su escondite. Con una valentía que asombró a todos, se acercó a la princesa. «Señora», dijo con voz respetuosa pero firme, «¿quiere que le busque una nodriza hebrea para que amamante al niño por usted?» La propuesta era audaz y impertinente, pero la lógica era impecable. La princesa, que ya había decidido quedarse con el bebé, vio en las palabras de la niña la solución perfecta. «Sí, ve», respondió ella. Miriam corrió como nunca antes en su vida. Corrió de vuelta a casa, con el corazón lleno de una alegría tan inmensa que apenas podía contenerla. Irrumpió en su humilde hogar, donde encontró a su madre, Jochebed, de rodillas, orando con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá, mamá, ven rápido. La hija del faraón ha encontrado al bebé y necesita una nodriza». Jochebed no podía creer lo que oía. ¿Era posible? ¿Podría el plan de Dios ser tan perfecto, tan asombroso? Sin perder un segundo, siguió a Miriam de regreso al río. Al llegar, se presentó ante la princesa con la cabeza gacha, ocultando la tormenta de emociones que se arremolinaba en su interior. La princesa le entregó al bebé, su propio hijo, y le dijo: «Toma a este niño y críamelo. Yo te pagaré tu salario». Jochebed tomó a su hijo en brazos. El mismo hijo que había abandonado con el corazón roto horas antes, ahora volvía a ella, no como un niño condenado, sino como un príncipe, protegido por el palacio. Why no solo eso, sino que le pagarían por amamantarlo, por cuidarlo, por amarlo. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de dolor, sino de una gratitud abrumadora. Así fue como el niño, cuyo nombre sería Moisés, que significa sacado de las aguas, regresó al hogar de su madre. Creció durante sus primeros años rodeado del amor de su familia, aprendiendo las historias y la fe de su pueblo. Jochebed aprovechó cada momento, sabiendo que era un tiempo prestado, un regalo divino. Le enseñó a amar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sembrando en su pequeño corazón las semillas de la identidad que un día lo definirían. Y cuando llegó el momento, cuando el niño fue lo suficientemente mayor, Jochebed cumplió su parte del trato. Con el corazón pesado, pero lleno de fe, lo llevó al palacio y se lo entregó a la hija del faraón. Moisés se convirtió en su hijo adoptivo, criado como un príncipe de Egipto, con acceso a la mejor educación, riqueza y poder. Pero bajo la superficie de su vida egipcia, la semilla plantada por su madre hebrea esperaba pacientemente el momento de germinar. La historia de Jochebed, Miriam y el pequeño Moisés es una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, un acto de fe puede abrir un camino inesperado. Es un recordatorio de que el amor de una madre puede desafiar a imperios y que, a veces, para salvar lo que más amamos, debemos tener el coraje de dejarlo ir, confiando en que un poder superior lo guiará a un destino más grande. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha conmovido esta historia de fe, coraje y amor maternal, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para más relatos que inspiran. Hasta la próxima.